Hola amigos, el metro en Taiwán no deja de sorprenderme. Aquí la publicidad es kawaii e inunda los vagones de color. Mientras la gente mira su teléfono como si nada, yo ando con los ojos saltones y la boca abierta. Ahora entiendo por qué hay gente que me mira raro. Las estaciones están impolutas porque beber y comer en el metro está prohibido. Ya me ha pasado más de una vez el llevar la bebida en mi mano y acercármela a la boca como de costumbre. Menos mal que Han me avisa cada rato. Pero lo mejor es que las entradas y salidas de los vagones están señalizadas en el suelo, y lo más importante es que la gente las respeta al 100%. Sin salir del metro llegamos a nuestra primera parada. Ubicada en la estación más concurrida de Kaohsiung, la cúpula de la luz tiene un diámetro de 30 metros y está realizada con 4.500 paneles de vidrio pintado, lo que la convierte en la cúpula de cristal iluminada más grande del mundo. Narcissus Quagliata, autor de esta excepcional obra, evoca en esta la historia del cosmos y de la vida humana en 4 temas: agua, el útero de la vida; tierra, prosperidad y crecimiento; luz, el espíritu creativo; y fuego, destrucción y renacimiento. El 10 de diciembre de 1979, cerca del lugar donde está actualmente ubicada esta estación, un grupo de opositores del Kuomintang realizaron una manifestación conmemorativa del Día de los Derechos Humanos con la intención de promover y exigir la democratización de la isla, que vivía bajo una férrea ley marcial desde hacía 30 años. El gobierno arrestó a los principales líderes de este movimiento y estos hechos ayudaron a unir a sus opositores, marcando un punto de inflexión en la democratización de Taiwán. Con esta explosión de color, el autor lanza un mensaje de amor, tolerancia y conmemora a esos héroes que ayudaron a introducir los cambios políticos que aseguraron las libertades a todos los taiwaneses. Tras esta breve parada vamos a continuar nuestro recorrido. El actualmente conocido como Estanque de los Lotos es muy popular por sus flores de loto y por su profusión de templos dedicados a diversas deidades, pero lo cierto es que este lago artificial fue creado como un sistema de irrigación que favoreciera el desarrollo y la prosperidad de la industria agrícola de la zona. Vamos a visitar algunos de los templos más peculiares y fotogénicos, aunque debo decir que no son los más antiguos. Las pagodas del Tigre y del Dragón fueron terminadas en 1976 y constituyen un icono para Kaohsiung. Para llegar a ellas debemos cruzar un puente en zigzag de 9 esquinas. En la cultura popular los números impares son un buen augurio y sobre todo el 9 porque es el número impar más grande. Además se cree que los espíritus y demonios no pueden cruzar los puentes en zigzag. Un cartel indica que tienes que entrar por la boca del dragón y salir por la del tigre para así deshacerte de tu mala suerte y aumentar tu buena fortuna. ¿Quién soy yo para contradecirlo? Madre mía, si entro por la boca ya sabéis por dónde voy a salir. ¿Quién me iba a decir que viniendo a Taiwán terminaría convirtiéndome en caquita de dragón? Venga, vamos para adentro. El interior del dragón está decorado con relieves que representan las dos caras de la vida. Estas pinturas muestran personajes de historias budistas y taoístas. En el lado izquierdo están representadas las 24 historias de la piedad filial cuya intención es inspirar a las personas a realizar buenas obras durante su vida, evitando así los aterradores castigos por sus malas acciones situados en el lado derecho con las conocidas como 18 capas del infierno. Una escalera de caracol permite ascender las 7 plantas de la pagoda que representan los 7 factores de la iluminación descritos por Buda. Sin duda merece la pena llegar agotado al último piso para poder disfrutar de las bonitas vistas que ofrece el lago. Al descender, y ya verás que no me equivoco, estarás tan cansado que como la gran mayoría de personas ni se te pasará por la cabeza subir la pagoda del tigre. Para salir toca adentrarse por el culete del tigre. En su interior los relieves representan los 72 discípulos de Confucio y los 36 acólitos del emperador que protege la vida o Baoshen Dadi. Como vómito de tigre salimos dejando atrás la mala suerte con dirección al siguiente templo. Construidos en 1953, los pabellones de primavera y otoño son de estilo tradicional taoísta y están dedicados al dios de la guerra Quan Kong. Una gran estatua de Guan Yin, la diosa de la misericordia, fue construida por sus creyentes cuando, según una leyenda local, ésta se apareció en el cielo frente a los 2 pabellones. Junto a Guan Yin están sus acólitos Long Niu, la hija del dragón, y San Chai, el muchacho de la abundancia benévola. Al entrar por las fauces del dragón encontrarás representaciones de las 33 manifestaciones de Guan Yin descritas en el capítulo Puerta Universal del Sutra del Loto, así como relieves de los discípulos de Buda.
Un puente conecta los dos pabellones con un pabellón más pequeño conocido como el pabellón de las 5 millas, un símbolo de prosperidad, fortuna y paz. El día de hoy está siendo bastante enriquecedor culturalmente hasta el punto de que podemos constatar con absoluta certeza que este dragón no está estreñido. Terminado en 1995 tras 4 años de trabajo, este pabellón está consagrado al dios Xuan Tian, también conocido como el emperador supremo del cielo oscuro y guardián del norte. Este sí es un nombre de deidad y no como los anteriores. Para llegar al pabellón hay que caminar por un largo puente decorado con estatuas de otras deidades. La estatua de Xuan Tian es una impresionante escultura de 24 metros que se puede ver desde otros puntos del lago. Si el tío Pencho no la vio, no necesita gafas sino una operación ocular. Bajo la estatua hay un pequeño santuario construido como una cueva donde la gente puede rendirle respeto al dios que, según dicen, cuida a los residentes de la región. A la entrada del templo hay una maquinita donde al meter una moneda una señora te trae un papelito con tu fortuna. Es bastante interesante, aunque es una pena que la predicción solo esté en chino. Después de disfrutar de lo que podríamos calificar como la iconografía religiosa más kitsch de Kaohsiung y quizás de todo Taiwán, vamos a llenar la panza, pero eso es otra historia y debe ser contada en otro momento. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y no olvidéis regalarme un pulgar hacia arriba, suscribiros al canal para estar al tanto de mis aventuras por tierras taiwanesas y dejarme algún mensajito que responderé encantado. Un saludo y hasta pronto.